Marcos 11. Aleluya. 11:20. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Marcos 11:20. Vamos a leer del 20 al 26. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. En su lugar, hermano. Aleluya, amén, hermano. Y mire, hermano, que lo que vimos cuando me ha tocado pasar y compartir, hemos empezado desde el 10:46, que venimos hablando acerca de Bartimeo. No sé si recuerdan, amén. Los que vinieron, si recuerdan, acerca de Bartimeo, cuando Jesús va hacia Jerusalén. Después hablamos acerca de la entrada triunfal de Jerusalén, de cuando entró montado en un ¿qué? Un pollino, ¿va? En un pollino. Y ahí, hermano, vimos que exaltaba a toda la gente, toda la multitud. Se recuerda que toda la multitud, las miles de personas que estaban en esa fiesta. ¿En la fiesta de qué, hermanos? ¿En la fiesta de qué? De la Pascua. Era cuando todos los judíos se concentraban ahí para hacer sus sacrificios. Amén. Y mucha gente clamaba y le decía: bendito el Hijo que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Mucha gente estaba ahí reunida, hermano, pero lamentablemente la mayoría de la gente que estaba diciéndole, exaltando en ese momento a Jesús, también en días después, 5 días después, iban a estar diciendo: crucifica. Y cuando Jesús se da cuenta que en verdad solamente le estaban exaltando de labios para afuera, dice a la palabra de Dios que Jesús lloró en ese momento. Lloró y se tuvo que retirar. Después, hermanos, de ahí, hermano, al otro día viene Jesús, porque se va de ahí, regresa Jesús, se va a Betania, y después al siguiente día viene y se encuentra con una higuera. Con una higuera, hermano, que la maldice el Señor, que la veía tan bonita la higuera, que cuando se acerca a Jesús a ver si encontraba algún fruto, ¿qué pasa? No encontró nada. No encontró nada. Por eso, hermano, Jesús de ahí le dice en el 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y vino de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez había hallado algo en ella, pero, hermano, en el 12 dice entonces, en el 14, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, ¿qué? Sus discípulos. Le estaba diciendo en pocas palabras a los judíos: ustedes se ven frondositos por fuera, se ven bien bonitos, bien chulos, siguiendo las reglas, pero en realidad no tienen a Dios en su corazón. Porque no encontraba fruto, no estaba ahí. Después de ahí entra al templo y hace la purificación del templo, hermano, amén. Y mire, hermano, que ahora regresamos al versículo 20 de Marcos 11, y dice ahí, hermano: y pasando por qué. Marcos 11:20 estoy leyendo, y dice ¿qué?
Y pasando, ¿por qué? Por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Esa higuera que en versículos antes Jesús había dicho: nadie más coma fruto de ti. Después ellos, Marcos dice, vinieron y la higuera se había secado desde las raíces. En el 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estaba Jesús con sus discípulos. Y mire, hermano, póngale ahí un separador en Marcos 11, no lo pierda. Vamos al mensaje paralelo que escribe Mateo. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. Amén. Mateo 21, 20. Mateo 21, 20. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya lo tiene? Mateo 21, 20. Amén. ¿Qué dice? Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Hasta ahí el 20. Fíjese el texto paralelo a lo que está escribiendo Marcos. Mateo lo dice: viendo esto, ¿quién? Los discípulos, o sea, todos los estaban viendo. Decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo pudo ser eso? Y la pregunta en realidad aquí, hermano, lo que estaban diciendo ellos es: ¿cómo es que opera el poder de Dios para que ocurra eso? ¿Me entienden? Lo que debería de ocurrir en meses con un árbol, con un fruto, no se seca desde las raíces de un día para otro, ¿verdad que no? Lleva un proceso, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasó? Un día antes Jesús había dicho: nadie coma de eso, nadie va a volver a comer fruto de eso. Y es entonces que en la mañana siguiente todos vienen a ver, y Pedro dice: ¿cómo es que se secó esa higuera, ese árbol rápido? En realidad es cómo opera el poder de Dios para que eso ocurriera bien rápido, ¿cierto o no? Lo que en meses debería de suceder, Dios lo hizo rápido, hermano. Y es por eso, hermano, que Jesús aprovecha ese momento para hablar acerca de la fe y de la oración. Amén. Es por eso que aprovecha ese momento. Regresemos a Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11, 22. Dice el 22: respondió Jesús y les dijo, ¿qué dijo? Tened fe en quién. Tened fe en Dios. Era necesario que Jesús hablase de ese tema de la fe en Dios. Era necesario porque en 3 días después, Jesús iba a ser crucificado. 3 días después iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Era importante hablarle a sus discípulos de la fe, hermano. Era importante. Sus discípulos andaban físicamente con Jesús, ¿cierto o no? Jesús, Dios mismo, estaba delante de ellos, hermano. Si faltaba sabiduría, ¿a quién acudía? Pues a Jesús, porque estaba ahí, ¿cierto o no? Ahí estaba, ahí lo tenía. Estaban en el desierto y no había qué comer. ¿A quién acudían? A Jesús. ¿No alimentó a muchísima gente? Necesitaban algo, tenían miedo cuando el mar se estaba moviendo, ¿y a quién acudían? A Jesús. Jesús estaba en todo momento con sus discípulos, ¿cierto o no? Siempre, hermano, estaban ahí con Jesús. Para todo Jesús.
Jesús. Y faltaba esto y Jesús. Y necesitaba esto Jesús. Los discípulos se habían olvidado de la oración. La oración dejó de ser necesaria para ellos, hermano. Es por eso que Jesús toma ese momento para hablar de ese tema, acerca de la fe, hermano. De la fe, hermano. Jesús estaba a punto de morir, de ascender al cielo. Y a partir de ese momento, hermano, la oración iba a ser esencial para los discípulos, así como lo es hoy en día para nosotros. Iba a ser esencial, hermano. Iba a ser una parte vital de nuestra vida cristiana. Amén, hermano. Ellos y nosotros, los discípulos y nosotros, debemos de entender esa conexión que hay entre la fe, oración y el poder de Dios. Amén. Es precisamente de lo que se trata este pasaje. Acerca de tener fe en quién. ¿Fe en quién, hermanos? Y mire que podemos entender aquí algo que padecían muchos judíos en esa época. Porque ellos no tenían fe en quién, en Dios. Muchos judíos no tenían fe en Dios. Sí, tenían el templo, tenían los sacrificios, las ceremonias que tenían todos los judíos, pero no tenían fe en quién, en Dios. Ellos se escondían en su religiosidad. En esa religiosidad ellos se escondían. Y eso es lo mismo que pasa en estos días, hermano. Es lo mismo que pasa, hermano, en estos días. Una iglesia, hermano, no está viva y saludable porque vaya mucha gente, o porque el culto de adoración y de alabanza sea muy emotivo, sino que en verdad, hermano, se predique como es la palabra de Dios. Solamente es así, hermano. Solamente, hermano, se va a distinguir alguien en un templo donde las personas, así como actúen el domingo, actúen todos los días de la semana. No solamente domingo, no solamente miércoles y viernes, sino todos los días. Todos los días, hermano. Y si no es así, entonces quiere decir que somos como varios judíos de antes. Pura religiosidad. Pura religiosidad nada más. La clave, hermano, no está en las emociones. La clave, hermano, está en la realidad de nuestra fe y los frutos que produce nuestra fe. Amén. Ahí está la clave. Tened fe en Dios, hermano. ¿Fe en quién? En Dios. No en nosotros mismos. No en nosotros mismos, hermano. Esa fe no sirve. En nosotros mismos no sirve esa fe. Sino tener fe en Dios. Y fe en Dios, hermano, es abandonar toda confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras decencias, y solamente confiar y descansar únicamente en Dios. Amén. Amén. Si no hubiera dicho, tengan fe en ustedes mismos, ¿verdad que sí? Hubiera dicho eso, pero no, dijo, tengan fe en Dios. Amén. Fe en Dios, en pocas palabras, es tener fe en Dios, nada más, punto. Amén. Tengamos, hermano, fe en Dios, porque una fe así sola no hace nada. Una fe sola no hace nada, hermano, a menos de que esa fe repose en alguien, y ese alguien es nuestro Dios. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Aleluya. Mire, hermano, que si usted se da cuenta ahí en Marcos 11, en el 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened. Ahí nada más. ¿Qué les dijo? Tened. Tened, hermano. Ese verbo que está ahí, tener, está en un verbo que imperativo. Un verbo imperativo, hermano. O sea, hermano, que es algo que se tiene que cumplir. No hay opción. Se tiene que hacer. Es un mandamiento, es una orden que
su amor, en su sabiduría, hermano. Creerle a Dios, creer en su palabra, hermano. Creerle, hermano, que todo lo que Él nos dejó escrito lo va a cumplir, lo ha prometido, hermano. Una fe sin esto, hermano, es una fe vacía. Una fe sin esto es una fe vacía. Porque la fe necesita el contenido de la revelación de Dios para nosotros, y está aquí. Miren lo que dice Romanos 10:17. Vamos allá. Romanos 10:17. Cuando lo tenga, díganme. Romanos 10:17. Amén. ¿Qué dice? Así que la fe es porque, y el oír, ¿qué? Palabra de Dios. La fe, hermanos, sin Biblia, sin palabra de Dios, es una fe vacía. Amén. Necesita la fe respaldarse acerca de las sagradas escrituras, hermano. Dios promete ser fiel, sí, hermano, y Él tiene el control de todas las cosas, grandes, chiquitas, medianas, de lo que sea. El Señor tiene el control de todo, hermano. Dios es confiable porque es un Dios todopoderoso, hermano. La verdadera fe, hermano, la verdadera fe va ligada en Cristo como el Salvador de nuestros pecados. Aleluya. Amén. Porque, hermano, toda la Biblia, hermano, nos narra, empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Y, hermano, la gran promesa es que, hermano, en Cristo hay salvación. Amén. En Cristo hay, ¿qué, hermano? Salvación. Salvación, hermano. Salvación para todo aquel que crea, lógicamente, ¿verdad? A todo aquel que crea. Y, hermano, y si nosotros le creemos, vamos a creerle a Dios, vamos a tener nuestra fe en Dios. ¿Y qué cree? Que la palabra de Dios está llena de promesas. Amén. Está llena de promesas, hermano, para todos, hermano. Miren lo que dice 2 de Corintios 1:20. Vamos allá. 2 de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a esperar que ya todos lo tienen. Amén. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? Para de Dios. Todas las promesas de Dios, hermano, son en Él sí, y en Él amén. ¿Por medio de qué, hermano? De nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén para nosotros. Amén. Y eso, hermano, usted lo debe de creer, hermano. Amén. Debemos de creer en Dios y en Cristo. Hay muchas religiones ahorita que dicen: no, nosotros no creemos en Cristo, solamente en Dios. No, hermano, debemos de creer en Cristo, en Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Uno solo es Dios. Amén, hermano. En Él debe de estar nuestra fe, hermano. Nuestra fe, hermano. Creer en Dios es creer en su poder, en su palabra, en el Evangelio. Y bueno, la pregunta sería: ¿cómo se manifiesta esa fe en la vida del creyente? ¿Cómo se manifiesta esa fe? ¿Cómo cree usted que se manifiesta esa fe en la vida de usted? ¿Cómo cree? Jesús nos da la respuesta. ¿Ven? Jesús nos da la respuesta y nos dice: acérquense con plena certeza de que Jesús, de que en Dios todo es posible para Él. Miren lo que dice Marcos 11. Regresemos a Marcos 11, 23. Marcos 11, 23.
Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera, hermano, o dice solamente para los líderes, solamente para ciertas personas que son grandes. No, dice para quién, para cualquiera, hermano. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho, hermano. Cualquiera, hermano. Gloria a Dios. Usted puede hacerlo. Pues dice cualquiera. Porque el poder no está en nosotros. ¿Está en quién? Dios. En Dios. El poder está en Dios, hermano. Está disponible para quienes. Para cualquiera. Hermano. Para cualquiera que cree, pero sin dudar. Pero sin qué dudar. La clave está en no dudar del poder de Dios. Es creer que Él es capaz de hacer lo imposible. Un Dios de imposibles. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lo que Jesús está diciendo aquí, hermano, es que la verdadera fe, hermano, es no dudar y estar en sintonía lo que decimos con nuestras palabras y con nuestro corazón. Es estar en sintonía, porque si en tu boca dices algo, pero en tu corazón ya hay un poco de duda, entonces ya estamos haciendo lo que dice Santiago, del hombre de doble ánimo, que ya es arrastrado por aguas, por las ondas del mar. No, sino nuestra boca y nuestro corazón deben de estar en comunión. Lo mismo que dices con tu boca lo debes de creer en tu corazón. Eso es, hermano. Amén. Marcos, y seguimos leyendo Marcos 11:24. Dice la palabra del Señor: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y que y os vendrá. Aquí el Señor está conectando la fe ¿con qué? Con la oración. Está conectando la fe con la oración, hermano. La fe nos debe mover a orar. La fe nos debe de mover a orar, a venir con Dios, a decirle nuestras peticiones, confiando en su poder y en su sabiduría, hermano, porque Él lo puede hacer, y confiando en que Él lo va a hacer cuando Él quiera, donde Él quiera, a la hora que sea, y si es que le conviene hacerlo. Amén. La oración es una acción de fe. Dios actuó de muchos medios, hermano, pero escogió a la oración como un medio de comunicación hacia Él. La oración, hermano, entonces es un medio de ¿qué? De comunicación para sintonizarnos con Dios. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él. Porque que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Juan 14:13. Juan 14:13. Juan 14:13. ¿Qué dice Juan 14:13? Y todo lo que pidieres al Padre
haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, todo lo que pidieras en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidiésemos, y Él contestará lo que leímos en 1 de Juan 5:14, conforme a su voluntad, no la nuestra, no la nuestra, sino la voluntad de Él. Porque mire, Juan 14:13 lo que leímos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, conforme a su voluntad. Y todo con lo que el Señor nos contesta, hermano, lo que pedimos, siempre vamos a terminar exaltando, glorificando al Padre, hermano. Es por eso que luego dices, es que a mí no me contestó, pues también estás pidiendo un carro, si sabes que te va a hacer daño, pues eso no va a glorificar al Padre, no va a glorificar al Hijo, eso no va a glorificar. Es por eso que a veces sí contesta, a veces no contesta, a veces te dice, espérate, vamos a seguir viendo, sigue orando. Amén. Pero todo lo que contesta Dios es para que Él sea glorificado. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Porque nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos, ¿cierto o no? Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, y no, hermano, sino es la voluntad de ¿quién? De Dios. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cuando un creyente le ora a Dios, hermano, dejando el asunto en sus manos, sabiendo que nuestro Dios siempre va a responder nuestras peticiones. Ven. Y mire, hermano, lo que estaba diciendo aquí en Marcos, que diciendo, decía, si tú le dijeres a esa montaña, muévete. Bueno, vemos en la Biblia que nadie le pidió eso a Dios, ¿verdad? Nadie le dijo, sino estaba haciendo una alusión, una ilustración para que ellos entendieran, hermano. ¿Y qué cree, hermano? Que a veces como cristianos también tenemos montañas en nuestro corazón. Así es, amén. Y esas son las que habla Jesús. Tú puedes orar al Padre y decirle, quita esa montaña que todavía tengo en mi corazón. Y el Señor la va a mover. Amén. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Tened fe en Dios. La verdadera fe nace en un corazón hecho de la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nace ahí. Mire lo que sigue diciendo Marcos 25. Regresemos a Marcos 25. Marcos 11:25. Marcos 11:25, ¿ya lo tiene? Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros, ¿qué? Vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras, ¿qué? Ofensas. Ofensas, hermano. Aquellos, hermano, aquellos creyentes que en verdad tengan una fe en Dios, una verdadera, son aquellos, hermano, que han sido perdonados de todos los pecados porque hemos creído en Jesús. Amén. Y es por eso que, hermano, que ahora nos podemos acercar a Dios con toda confianza en oración, y hoy podemos clamar lo que dice la palabra de Dios. Hoy le podemos decir a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, hoy podemos entrar con confianza y decirle, Abba, Padre. Amén. La oración es una relación personal, ¿con quién? Con Dios. Y es por eso que la oración es muy importante, porque esa nos fortalece en una relación filial muy amorosa con nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pero, hermano, entonces, ¿qué sentido tiene orar
¿Qué sentido tiene orar a nuestro Padre cuando tenemos un corazón que rehúsa perdonar? Amén. En vez de pedir cualquier cosa a Dios, mejor, ¿sabe qué es lo que deberíamos de pedir? Un corazón perdonador. Eso es lo que deberíamos de pedir. En vez de pedir muchas cosas, deberíamos de pedir un corazón perdonador. No nos acerquemos a pedirle algo, sino empecemos por nosotros mismos. Dile: Señor, pon en mí un corazón perdonador. Amén. Para que podamos, hermano, conceder de pura gracia el perdón que te otorgó a ti y a mí de pura gracia. Porque el Señor nos perdonó. Amén. De gracia. Amén. Si tú, hermano, y yo no queremos perdonar las ofensas de otro, ¿qué dice aquí? Tampoco serás perdonado. Y tu relación con el Padre te va a alejar cada día más. Nos va a ir alejando cada día más de la presencia de Dios. Amén. Lo que está diciendo, ese pecado de falta de perdón es un estorbo en tu relación, en mi relación con Dios. Y si no, hermano, y por lo tanto nuestra oración es contradictoria. Es correcto, no sirve, es contradictoria. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Perdonemos para que podamos disfrutar de una relación íntima con nuestro Dios. Amén. Y mire, hermano, que ese pecado constante de falta de perdón puede ser un síntoma de que revele que vamos derechito para allá abajo, al infierno, No creamos, hermano, que vamos para ir para allá arriba, no. Hermano, Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20, que dice: y si alguno dice, yo amo ¿a quién? A Dios. Vamos a esperar que tú lo tengas. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, entonces ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Quien no ha visto. Amén. Debemos de tener un corazón perdonador. Es lo primero que debemos de pedir. Todo hermano, lo que se requiere para poder ver el poder de Dios es tener una fe verdadera. Una fe, hermano, que descanse en sus promesas, que descanse, hermano, en el hecho que un Dios que lo que promete, lo cumple, que descansa en su amor, en su bondad, en su sabiduría, porque, hermano, tú y yo debemos de entender que Él sabe cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, donde sea, hermano. Una fe que debe de descansar en el perdón de pecados. Esa, hermano. Tenemos esa clase de fe. No fe en nosotros mismos, aclaro, no fe en nosotros mismos, sino una fe en Dios. Una fe en su palabra, en sus promesas, en su poder, en su fidelidad, hermano, en Cristo, una fe en Cristo. Y si no tenemos la fe de la que hoy estudiamos, hermano, entonces es momento de venir ante el Señor en humillación a pedirle que nos dé de esa fe en Dios. Dejemos de confiar en nosotros mismos, hermano. Nuestra confianza debe estar únicamente en Cristo. En Cristo, hermano. En Cristo. Una fe en Dios. Era importante que Jesús les hablara a sus discípulos en ese momento, porque Él iba a partir y iba a decir, yo ya no voy a estar con ustedes. Pero si tienen fe en mí, dijo Jesús, todo
poder hacer todo. Y vas a poder mover montañas, montañas de incredulidad, de egoísmo, de hipocresía, de vanagloria. Tú y yo sabemos que montaña todavía hay en nuestro corazón, que hay que ser removida, hermano, y echada a la mar. Amén. ¿Qué montaña todavía tenemos en nuestro corazón? Y lo que dice el Señor, antes de que me pidas algo, pídeme un corazón arrepentido, un corazón perdonador, para que yo pueda escuchar tu oración. No es el momento de que pidamos algo, hermano. Podemos tener muchas necesidades y peticiones, pero no hay que contradecir nosotros mismos. Si queremos que en verdad Dios nos escuche, pidamos primero un corazón perdonado. Un corazón, saber perdonar. Amén. Amén, hermano. Dios tiene el poder para remover en este mismo instante la montaña de pecados que nos separan de Él. En ese momento, el Señor tiene el poder para hacerlo. Y Señor, hermano, te invito a que hoy lo hagas. Que vengas a Cristo. Vengamos a Cristo y nuestra fe esté puesta solamente en Dios. Póngase de pie, hermano. Oh Señor Jesús, gracias, Padre, por esta enseñanza, por este estudio de tu palabra. Pero hoy, Señor Jesús, queremos tener una fe puesta en ti, solamente en ti, no en el hombre, no en nadie más, no en algún objeto, sino solamente tener una fe en ti. Una fe completa en ti, Señor. Pero Padre, hoy venimos ante ti para pedirte un corazón perdonador, un corazón que sepa perdonar, un corazón, Padre amado, contrito y humillado, Señor Jesús, un corazón, Padre amado, que podamos aprender a perdonar a todos, Señor. Pon amor en nuestro corazón, pon amor, Señor Jesús, pon amor en cada uno de mis hermanos. Padre, tú sabes y conoces a cada uno de los que están aquí, aún de los que nos ven. Hoy, Padre amado, Espíritu Santo, te pedimos que tú muevas esa montaña de pecados que tenemos aún en nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, y hoy tenemos fe en ti. Y hoy, Padre amado, Espíritu Santo, tú tienes el poder para mover esa montaña, desprenderla de nuestro corazón y echarlo a lo más profundo de la mar. Mueve esa montaña que tenemos en nuestro corazón todavía, Señor. Mueve esa montaña, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en esta tarde. Espíritu Santo, gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Que ese espíritu de duda hoy se vaya de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que hoy tengamos una plena confianza, una fe puesta en ti, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor bendiga a nuestros hermanos de las redes sociales, que el Señor les bendiga. Amén.